conversar acerca de lo que fue este llamado supremazo, y es la decisión que tomó la resolución de la Corte Suprema, ni más ni menos, respecto de las ISAPRES, y que ordena detener el alza de planes y restituir, fíjense ustedes, los dineros que se han cobrado. También queremos hablar del futuro de la salud en Chile. Pase lo que pase, gane el apruebo, gane el rechazo, ¿qué va a pasar con la salud de los chilenos y chilenas y de las personas que habitan este país? Estamos con dos exministros de salud que pasamos a saludar. Elia Molina, gracias doctora Molina. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Y Emilio Santelice, que ya había estado con nosotros. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, pues aquí estamos junto a Libardo. Doctora Molina, parto por usted. Independiente de cuál sea el resultado del próximo 4 de septiembre del plebiscito, se imponga el apruebo, se imponga el rechazo, ¿cuál es el futuro de la salud? ¿Cómo ve usted el futuro de la salud en Chile? Lo primero decir de que la salud en Chile, a pesar de todo la insuficiencia y la tensión que hemos tenido en los últimos años, por decirlo así, Chile tiene uno de los mejores indicadores de salud de América Latina y del Caribe. Tenemos el sistema de salud con mayor cobertura de atención primaria de prácticamente todos los países de América Latina. ¿Y eso está en riesgo, doctora Molina? No. ¿Con todo lo que hemos visto? No, yo creo que al contrario. Yo creo que lo que pasa es que Chile está viviendo, además de estar en un proceso catastrófico pandémico, que ha significado una presión al sistema de salud, que ha tenido que dejar de lado todo lo que no sea COVID. Y eso ha generado y va a seguir generando, porque esto tiene un arrastre, de una gran cantidad de personas que, pudiendo haber sido diagnosticadas, tratadas, resuelto su problema hace 2 años, hoy día recién se va a poder abrir el espacio para poder solucionar estos problemas de lista de espera. ¿Es el problema más de fondo, doctora Molina, o hay algo más de raíz? Bueno, yo creo que hay varios problemas de fondo. Hay problemas estructurales que tienen que ver con la insuficiencia del sistema para responder a cambios gruesos que ha tenido el país, como por ejemplo el envejecimiento tan rápido de la población, que nos llevó de tener una supervivencia de 60, 60 y tantos años a casi 90. Entonces eso implica, por supuesto, una carga de pacientes que no existían antes. Segundo, el perfil epidemiológico de la población también ha cambiado. La gente ya no se enferma de enfermedades agudas, que una neumonía, un sarampión, una difteria, sino que enfermedades crónicas que nunca terminan. Las enfermedades agudas tienen un principio y un fin, ya sea para morirse o para mejorarse. Pero las enfermedades crónicas no. Las enfermedades crónicas, usted a los 40, a los 50 años le diagnostican una diabetes, una hipertensión, un problema metabólico, inmunológico, nunca se le quita hasta que se muere. Pero hay que mantenerlo bien, en buenas condiciones, y el sistema no estaba preparado para eso. Y la inercia de un sistema de salud como el chileno, que es grande, que tiene 70 años de vida, es bastante grande. Y ahí estamos en una encrucijada, en un nudo que y se sabe por dónde tiene que ir la cosa. Perfecto. Doctor Santelices, ¿está en riesgo el sistema de salud en Chile? ¿Cuál es el futuro para la salud de nuestro país? Bueno, lo primero es señalar que tenemos que atenernos a nuestra trayectoria y a nuestra historia sanitaria, que es muy robusta. Como decía Elia, Chile está inserto en buenas bases sanitarias como poder enfrentar los desafíos. Y la mejor muestra de ello es lo que ocurrió en la pandemia. Nuestro país exhibió, afortunadamente, y gracias a lo que se intervino las autoridades de entonces, los mejores indicadores en términos de extramortalidad a nivel mundial. Entonces, eso no fue casual, eso correspondió a una buena determinación de política pública y a todo el sistema, a todos los trabajadores que mancomunadamente trabajaron. Y ahí hay una gran lección y testimonio que abre esperanzas. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en no tentarnos con una mirada refundacional del sistema. Toda vez que estamos enfrentando un momento histórico en nuestro país de una nueva constitución, no pensar que desde allí, con una vara mágica, nosotros vamos a transformar y vamos a resolver todos los problemas, porque claramente si ello ocurriera y se viera de esa forma, estaríamos desconociendo instituciones sanitarias y estaríamos perdiendo la oportunidad de hacer los cambios que, como podemos comentar más adelante, se pueden hacer y aquí ahora. El fallo de la Corte Suprema es un fallo inédito, si se puede llamar así, por lo siguiente. Porque no solamente impide el alza de los planes de la ISAPRES, sino que obliga a la restitución de los dineros. Los anteriores fallos eran más bien
de tener las alzas de ISAPRES, una cosa que está muy judicializada, ya vamos a conversar de eso. Es así, puede afectar severamente, esto es casi liquidar a las ISAPRES, doctora Elia. Yo creo que no, porque, bueno, primero que hay que decir un poquito un poquito nomás de lo que dijo el doctor Santelici, que comparto. En gran parte nosotros hemos trabajado mucho juntos también, así que tenemos muchos puntos de vista en común, pero yo creo que el programa que plantea este gobierno en salud y lo que plantea la Constitución no es una refundación, es no partir de cero, es partir del tremendo sistema de salud que tenemos, pero que es insuficiente. Y es insuficiente porque no tiene plata, es insuficiente porque es un sistema mixto donde los que tienen más recursos ponen su 7%, que es un impuesto y que en ninguna parte del mundo lo manejan entidades privadas con fines de lucro, que son las ISAPRES. Entonces yo imagino a las ISAPRES, para volver al tema de las ISAPRES. Entonces, ya que me tocó ese tema, déjeme regresarla ya mismo. ¿Por qué sale en todas las encuestas que uno haga, que uno revise, en todas las encuestas sale que la salud no satisface plenamente a las personas? O dicho de otra manera, es como el gran paréntesis. Bueno, el 19 de octubre estuvo marcado por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Con todos esos indicadores que yo comparto. Yo le explicaba que el sistema no está dando el ancho. Eso, hay razones estructurales, financieras. Nosotros tenemos una proporción del Producto Interno Bruto que se gasta en salud muy inferior a los países que tienen mayor satisfacción de los usuarios. La OMS dice que hay que tener por lo menos un 6% del PIB, nosotros estamos en el 4.8%. Obviamente que en pandemia eso se superó porque obviamente eso es una emergencia. Claro. Pero estamos hablando del gasto público en salud. Un sistema donde el 80% se atiende en el sistema público y un 17% está en ISAPRES. Por lo tanto, si vamos a pensar en una política y mirando, haciendo un estudio comparado de los países que están en mejores condiciones, en ningún país del mundo todo el mundo está conforme con la salud. O sea, yo me he recorrido harto. Miremos Estados Unidos. No, pero es que Estados Unidos es el peor ejemplo. Pero incluso si usted va a Canadá. Incluso si hablamos de Gran Bretaña con su sistema nacional de salud. Igual la gente tiene crítica. Entonces, lo que usted me pregunta es las ISAPRES. Las ISAPRES, sus planes van aumentando porque son en UF, ¿ya? O sea que de partida el IPC o lo que haga que suba, yo no soy muy experta en economía, lo que sube el IPC, eso ya está puesto en el plan. Entonces, para que la ISAPRE pueda hacer un reajuste de la Naturalex, tiene que cumplir con ciertas normativas administrativas de justificación y eso no lo hicieron las ISAPRES. Esa es la razón por la cual se rechazó. No está en el fondo... Es una razón más bien de tipo es que aquí, administrativa. Claro, pero yo creo que no es el momento de subirle los planes a nadie. O sea, creo que aquí tenemos que ponernos todos en una situación de emergencia, en una situación donde la gente está sometida a una inflación. Entonces las ISAPRES han ganado mucha plata durante años. Entonces es el momento de devolver un poquito la mano. Claro, el doctor Santelices, en una entrevista, el exministro Mañalich dijo que este supremazo es una sentencia a muerte a las ISAPRES. ¿Qué va a significar esto? Si es que se cumple lo que dice acá el ministro Mañalich, ¿qué va a pasar con el sistema público de salud si se acaban las ISAPRES, al menos desde lo que estamos mirando? A ver, si se acaban las ISAPRES por la razón que sea, de manera abrupta, lo que vamos a tener es un colapso sanitario. Y lo digo por las siguientes razones, porque de los 3.400.000 personas, a lo menos van a haber 2.400.000 que no van a tener capacidad de pago para comprar un seguro privado que no es complementario. Van a tener que pagar al contado. Y en el intertanto, aquellas personas que hoy día están, por ejemplo, en un tratamiento de un cáncer, esas personas van a tener que recurrir a su bolsillo si es que tuvieran los recursos para poder atenderse. Entonces, esto tenemos que mirarlo con mucha responsabilidad. Es decir, más allá que se vaya a cambiar el sistema de aseguramiento privado, tiene que haber una transición que sea ordenada y que sea planificada, porque ISAPRES, más o menos, el punto es que tenemos 3.400.000 personas que el Estado de Chile, bajo un sistema que le había dado las garantías para que se atendieran, no lo podemos dejar atrás. Y ahí entonces viene la catástrofe sanitaria que se nos podría... Usted ha hablado de catástrofe y de colapso. ¿Habría un colapso y una catástrofe, doctora Molina? Habría problemas, eso sería absurdo decirlo que no, pero entendamos que las ISAPRES son seguros. Administradores del Fondo de Salud, no son prestadores. Sí, pero ¿por qué colapso? ¿Por qué colapso y por qué situaciones problemáticas? O sea, porque habría un grupo que su 7%
probablemente tendría que ser, porque es obligatorio, o sea, no es voluntario, probablemente al no existir las ISAPRES pasarían automáticamente a estar en el fondo público. Entonces lo que tendría que hacerse y lo que habría que conversar, ¿no es cierto?, es cómo activar la red público-privada para que se puedan hacer cargo de los pacientes que estaban en tratamiento. La mayoría de ellos, hay que decir, la mayoría de los cánceres están en el auge. El auge el Estado le da la plata a las ISAPRES para que puedan sustentar el auge. O sea, hay que decir que muchas de las cosas que son derechos fundamentales no los paga ni siquiera la ISAPRES, lo paga el Estado. Doctora Molina, pero ahí justamente sobre ese punto, si usted ha dicho que el sistema no está dando el ancho por todas las razones que ya hemos analizado, si 3.300.000 personas, o hablemos de 3 millones, se van al sistema público, ¿eso va a significar entonces como una catástrofe, como dice el doctor Santelice? ¿O cómo se va a administrar eso? Yo creo que no. Yo creo que lo que corresponde hacer, yo no creo que vaya a haber una catástrofe de las ISAPRES. Pero lo acaba de decir el doctor Santelice. Bueno, pero no. O sea, hay hartos estudios, todavía las ISAPRES están en una situación de solvencia, no están quebrando. Hay una mesa de trabajo entre las ISAPRES y el Ministerio justamente para lograr todos estos ajustes que son necesarios. Siempre al final el Estado empieza a apoyar a todos estos sistemas privados y eso, bueno, suponiendo que quedara así como la catástrofe que estamos planteando, porque yo no soy catastrófica en eso, lo que habría que hacer es hacer buenos convenios con el sistema privado para que se puedan seguir atendiendo a esas personas. Pero ahí tengo una pregunta, doctora Elia. Que con la diferencia de su 7% que le cobra la ISAPRES, y ojo que en la ISAPRES está la gente más sana, porque las personas que están enfermas, muy enfermas, ¿y crónicas? O si son preexistentes, no están en la ISAPRES. Si tienen más de 60 años y la prima le subió tanto que no alcanzan a pagarla con su sueldo, se van a FONASA. Por lo tanto, el grupo de esos 3 millones que usted dice son los 3 millones dentro de ese grupo socioeconómico, que el 17% que está en ISAPRES, que tiene menos riesgo, no digo que sean sanos, pero que tienen menos riesgo. Por lo tanto, yo creo que activando una red, así como se hizo en el COVID, una red público-privada lo suficientemente fuerte, con músculo, ¿no es cierto?, perfectamente podría darse. Si las ISAPRES no prestan atención, las ISAPRES administran plata, sí, pero aquí voy a ir al colapso. Obviamente que las ISAPRES hacen lo que se llama la integración vertical a través de holding y cosas. Con salud, por ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿no? Tiene van médica y tiene consultorio y otra, entonces no confundir esa parte con la administración de los fondos. Doctora Elia, aquí hay una palabra que no quiero que la dejemos pasar, porque es colapso. Quiere decir, doctor Santelices, que al pasar este 17% de las ISAPRES, hay dos cosas que pueden ocurrir. Primero, desaparece el sistema mixto de salud en Chile, me imagino. ¿Esa desaparición es la que lleva al colapso o es porque el sistema público no puede dar atención a esta masa que se le incorporaría? A ver, siempre entendiendo cuando hablo de colapso, si no se administra bien la crisis, que quiero referirme a ello, lo que llamaron aquí el supremazo. Claro. Antes quería hacer una precisión, Elia, la prima GES la paga las personas, en el caso de la ISAPRES no se las paga el Estado. Lo que sí sabemos que hoy día el 70% de las patologías cáncer están en prima, están en GES, pero la prima la paga la gente de la ISAPRES. Pero ¿qué va a pasar? Perdón, pero para tomar, porque hablamos de un supremazo que no tiene, ni siquiera estamos hablando de que si se aprueba la nueva Constitución o se rechaza. Estamos hablando de que esto, independiente de lo que pase el 4 de septiembre, la Corte Suprema senta aquí un precedente. Así es. A ver. Porque esto es extraordinariamente grave y, como muy bien dice Mirna, esto está al paralelo de la discusión constituyente. Porque hoy día sabemos que tenemos a lo menos 338.000 personas en lista de espera quirúrgica en el sistema público. Hay más de 2.300.000 personas que están esperando interconsulta en el sistema público. A todo eso habría que agregar a lo menos 2 millones de personas que van a acudir con morbilidad también a buscar respuesta a sus requerimientos. Por otro lado, si nosotros pensamos en las regiones donde el sistema mixto funciona, porque la complementariedad en términos de algunas clínicas de alguna magnitud que no tienen tanta espalda y no tienen los flujos que les puede entregar el asegurador para sostenerse,
esas clínicas podrían quedar con cesación de pago y no podrían seguir atendiendo. O sea, el sistema mixto está en peligro, el sistema mixto de salud. Bueno, si hay una de las patas que no funciona, obviamente que eso podría ocurrir. Pero quería referirme, si me permiten, al tema del supremazo, porque aquí lo que hizo la Corte Suprema fue llamarle la atención severamente a la Superintendencia de Salud. Porque lo que ocurrió finalmente, no olvidemos que hubo un acuerdo político que derivó en una ley donde se definió una fórmula para que se pudieran hacer el incremento de los planes. Cuando esto no ocurrió por el congelamiento que se acordó por la pandemia, razones obvias, ¿no es cierto? Pero cuando vino ahora el manifestarse en torno al nuevo proceso en el tercer año, después de los 2 años de pandemia, la Intendencia desconoció ese mandato y posteriormente el superintendente mandó esto a la Corte Suprema. La Corte Suprema, en mérito de los antecedentes que le aportaron, ella dijo, estos antecedentes no dan cuenta de lo que debe existir a propósito de la ley, cuáles son los fundamentos por los cuales hay que subir. Exacto. Y eso es lo que hizo la Corte Suprema. Rechazó los fundamentos que la autoridad le entregó a objeto de valer si efectivamente se debía o no hacer aumento de los planes. Entonces le llamó la atención. De tal modo que ahora hay una tarea pendiente si queremos evitar este colapso, que es sanitario, como decía, que obviamente también es político y sobre todo que es humanitario, porque estamos hablando de 3.400.000 chilenos. Sí. Lo que tenemos que hacer es rápidamente, lo que debiera hacer la superintendencia, es trabajar con sentido de urgencia para revertir este fallo y hacerlo y presentar los antecedentes con un recurso de reposición a la Corte Suprema. Sí, doctor Santelice, doctora Elia Molina, a ver, efectivamente la Corte Suprema habla de un actuar arbitrario de las ISAPRES, habla de un supuesto incremento de costos que no está basado, más bien está basado, dicen, argumentaciones vagas y genéricas, y además, como decías tú muy bien, Libardo, obliga a restituir las plata, que antes, ustedes saben que no era así, como dice muy bien Libardo, ¿no? Se decía, hasta aquí nomás no se puede levantar o no se puede seguir incrementando el plan, pero no había habido una restitución de plata. ¿Qué dijeron las ISAPRES? Vamos a escuchar a su presidente Gonzalo Simón y seguimos comentando. Las ISAPRES ya no tienen margen de operación. Hoy funcionan únicamente con aporte de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Bueno, el cierre puede producirse en solo meses, el ministro de Salud dice que esa es una sentencia de muerte y aquí, doctora Molina, nuevamente, estamos hablando de algo, como bien dice el doctor Santelice, que corre en paralelo a lo que pase o no con la nueva Constitución. Entonces, 5 de septiembre, pase lo que pase, esto ya genera un cambio, digamos, el supremazo o la decisión de la Corte Suprema en adelante, ¿o no? Yo creo que no instantáneamente, porque obviamente, primero que nada, hay que decir de que la Constitución es un marco ético, valórico y que nos pone la salud como un derecho. Al poner la salud como un derecho, eso significa, desde el punto de vista jurídico y conceptual, de que el Estado debe ser garante de esos derechos. Pero no dice que el Estado tiene que prestar las acciones. Pero del fallo mismo de la Corte Suprema. Bueno, mire, el fallo de la Corte Suprema yo lo leí. Yo lo leí y no estoy de acuerdo con mi colega Santelice de que es una llamada de atención a la superintendencia. Escuché también la declaración del superintendente de salud del gobierno anterior y aquí hay un tema. La superintendencia pone un techo, hacen unos acuerdos y se fijan a ciertas cosas, pero las ISAPRES no suben a través de la superintendencia, ellos lo hacen por su cuenta, porque fíjese usted que las ISAPRES tienen como 10.000 tipos distintos de contratos, porque son todos individuales, no es un tema así como... Pero hay criterios que fija la superintendencia, ¿no? Pero los criterios los fija la superintendencia según esa ley que dice que se aprobó. Lo que hace la superintendencia es poner marcos nada más. El cómo, el cuándo y cuánto tampoco lo pone la superintendencia. No es tan así. Porque cada usuario de ISAPRE tiene un contrato individual. No es que todo 7% más. Yo ahí comparto opinión en lo siguiente. El gran pecado que tiene el sistema de las ISAPRES es la cantidad exponencial de planes que no pueden comparar. No pueden comparar. Esa comparación le ha afectado la existencia de las ISAPRES, que no haya comparación entre UEF, porcentaje, monto. No, y entre usted y yo podemos tener, usted puede, porque como es más joven, usted puede que ponga 100.000 pesos de copago, a mí me piden 300.000 de copago porque yo soy mucho más vieja. Entonces, no hay una uniformidad ni de por qué suben los planos, bueno, primas de riesgo, miles de cálculos.
donde yo creo que la salud no puede ser un bien de consumo. A ver, pero a ver, la doctora Molina dice que las ISAPRES son las que finalmente están fijando los planes, ¿o no? El alza. A ver, aquí tenemos una regulación y la regulación se hace a través de una institución que es la superintendencia. Y no puede algún ISAPRE de manera arbitraria ir y subir un plan, y ya lo estamos viendo en las consecuencias que estamos teniendo. Por eso insisto, aquí el tema es que estoy tratando de mirar hacia adelante para entregarle esperanza a 3.400.000 personas que hoy día podrían estar escuchando y que lo que buscan respuesta, más aún cuando muchos de ellos pueden estar en tratamiento. Y yo creo que aquí hay varias tareas a hacer aquí ahora. Una de ellas es que efectivamente tanto las ISAPRES como la superintendencia y la ministra de Salud sinceren que existe la voluntad para dar una solución aquí y ahora a ese problema. Y eso pasa por hacer un recurso de reposición entregando todos los antecedentes a la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema lo que dijo, no se pronunció la pertinencia de que si se puedan o no aumentar los planes. Lo que se pronunció que en mérito a los antecedentes que le entregaron, esos antecedentes no daban cuenta de los fundamentos por los cuales sí se podía justificar el aumento de plan. ¿Pero usted cree que el gobierno entonces tendría que defender a las ISAPRES a través de la superintendencia? No, lo que el gobierno debe hacer no es defender a las ISAPRES. El gobierno debe resguardar el cuidado sanitario de 3.400.000 personas que están haciendo uso de un marco y una institución. ¿Y cómo lo hace? Poniéndole la urgencia y la voluntad política desde la superintendencia y en conjunto con las ISAPRES para que transparenten efectivamente cuáles son los fundamentos que puedan o no existir de los planes. Y me sumo, Libardo, absolutamente de acuerdo en que es irracional que existan cientos de planes. Y yo creo que rápidamente, y esto es una tarea que... Miles, no son cientos, miles. Por eso, pero estoy señalando orden de magnitud, Elia, pero el sentido no se modifica. Lo que quiero decir es que claramente nosotros podríamos avanzar como país. Miren lo que les voy a decir. A propósito de ir conciliando la voluntad de avanzar en derechos sociales en salud, nosotros podríamos ya empezar a trabajar en generar un gran plan de salud universal, en donde todos adhirieran. Y aún más, yo hoy soy presidente del Consejo GES y al interior del Consejo esto lo he comentado. Nosotros tenemos una maravillosa política pública que surge desde el presidente Lagos en adelante que se llama el GES. Y el GES hoy día da cuenta del 60% de la cobertura de la morbilidad de la población. Fíjense, aun cuando sea un paquete de 85 problemas de salud. Si nosotros usamos la institucionalidad, los expertos, los análisis económicos, todo el conjunto de talento que está hoy día en torno al GES para avanzar en un plan universal, nosotros podemos aceleradamente ir a disminuir las brechas y a poder en concreto avanzar en este sueño que hoy día todos abordamos. Le damos al tiro la palabra, doctora Molina, pero nosotros salimos a la calle a preguntarle a las personas que nos están viendo y que quieren también, ¿no? Preguntarles a ustedes qué es lo que va a pasar con su futuro en su sistema de salud, ya sea su sistema privado o a través de FONASA. Aquí vamos a revisar algunas preguntas y compartimos con nuestros invitados. Hola, mi nombre es Diego y quería saber ¿de qué manera el gobierno podría detener la quiebra de las ISAPRES? Ya, doctora Molina. ¿Le corresponde? Mire, primero que nada decir que yo por lo que he leído sobre la insolvencia de las ISAPRES no están al borde de la quiebra, pero si así fuera a mí no me cabe ninguna duda que el Estado, con el concepto que debe ser garante de los derechos de la salud de las personas, va a buscar la forma, en conjunto con las ISAPRES y en convenio con los prestadores, porque no nos equivoquemos que unos son la plata y los otros son los que prestan la atención, para poder hacerse cargo de la salud de ese grupo poblacional que está hoy día inquieto y con razón, ¿no es cierto?, porque no sabe qué va a pasar con su seguro privado en el cual pone su 7% más su copago. No me cabe ninguna duda que el Ministerio de Salud, por nuestra trayectoria a lo largo del tiempo, por lo que he escuchado de la mesa de trabajo que está en un permanente, el Estado, no sé si va a evitar la quiebra, porque eso es un tema económico en el cual yo no me puedo meter, pero sí le aseguro a usted que me está preguntando que no va a quedar usted desvalido, sin atención, que va a tener que cambiar de médico, que no va a poder seguir yendo a tal lado. Eso no va a ocurrir porque eso lo hemos conversado y no vamos a permitir, ¿no es cierto?, que porque haya un problema en el sistema privado de seguro, las personas queden desvalidas. Doctora Usted sigue poniendo, si usted sigue cotizando y va a tener más encima
una plata que se va a evitar de poner en un ISAPRE, va a tener las condiciones para poderse... Mientras tanto, les digo que la nueva Constitución establece avanzar hacia un sistema universal, pero eso yo soy diputada, tengo 2 años para poder armar todos los subsistemas necesarios legales para que eso funcione, y en el intertanto se tiene que buscar la forma de que nadie salga perjudicado. Esto tiene que ser una fórmula gana-gana. Y yo soy súper optimista con respecto a buscar los arreglos necesarios y a la red público-privada. En ese punto de buscar la solución, ¿no será que estamos llegando un poco tarde? Porque si las ISAPRES están diciendo, mire, yo estoy inminente estado de crisis por delante. Y aquí estamos preocupados de otra cosa. Estamos preocupados de qué va a pasar el 4 de septiembre y todas estas cosas. Pero la salud de los chilenos en general, del sector público y privado, pareciera ser que no la tenemos en la sensación, en la piel. No es tan así, no es tan así. Yo creo que obviamente la lleva hoy día, por decir, el estar discutiendo el sistema futuro de salud, y a lo mejor la contingencia pareciera que no se está abordando, las listas de espera, pero no es así. Hay en este momento 8 o 10 estudios pilotos donde se está implementando un modelo para aumentar la productividad de los pabellones y de los especialistas. Ha aumentado al doble. Acordémonos que tuvimos 2 años donde hasta los pabellones quirúrgicos eran sala para COVID. Doctora Molina, pero permítame preguntarle al doctor Santelice, porque usted ha dicho, le contesta, ¿no es cierto?, a esta persona que nos hace esta pregunta, no se preocupe porque no va a quedar desvalido, no va a quedar su situación, digamos, en una suerte de limbo. No, ¿Qué opina usted? El Estado tiene que hacerse cargo. Yo lo que tengo que decir es que valoró las palabras de Elia, porque ella es saludista de gran trayectoria, está hoy día en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y por lo tanto creo que ella puede jugar un rol para levantar el sentido de urgencia, porque más allá de sus deseos, que no dudo que son muy genuinos y muy loables, lo que tiene que ocurrir acá es que quienes son responsables de esta situación se pongan a hacer la pega. ¿Y qué significa ponerse a hacer la pega? Que hagan los cálculos y hagan un recurso de reposición a la Corte Suprema, para que la Corte, en mérito de los antecedentes que le entreguen, que antes no se los entregaron, puedan, acorde con ellos, justificar o no la salsa que tengan que ser, pero o no tengan que ser. Son bien poco posibles de que prosperen. Bien poco viables. Muy poco viables que la Corte se vaya a corregir un fallo que acaba de emitir. No me imagino la Corte Suprema, el doctor Santelice, no me imagino la Corte Suprema enmendándose la plana de ellos mismos. Pero si aquí no denunciaron, les tienen que devolver la Corte Suprema lo que está diciendo acá es que no me entregaron los antecedentes. ¿Es porque los antecedentes no están? ¿O no se los entregaron? Entonces aquí hay que completar ese camino. Y por otro lado, hay que comenzar a avanzar en instrumentos específicos para poder generar una homogeneización de los planes, que eso va a ayudar mucho también a generar mayores eficiencias y a responder con este anhelo de una salud. Hace 25 años presenté a la Asociación de ISAPRES un estudio de homologación para, en lugar de tener 6.000 planes que había en esa época, hubiese por lo menos 50, y no fue posible. Y no fue posible. Bueno, 25 años atrás. Pero han pasado 25 años que yo creo que hemos aprendido mucho en Chile en salud. Hemos visto cómo el GES ha sido un puntal para poder resolver cobertura de una gran cantidad de enfermedades en Chile, y esa es una política pública. Es una cosa bien llamada, o sea, que ha sido valorada y alabada a nivel latinoamericano. Pero doctor Santelice, dice la doctora Molina, nadie va a quedar desvalido si es que efectivamente ya se va a imponer esta resolución, si la resolución ya es resolución de la Corte Suprema. Pero la doctora Molina dice, nadie va a quedar desvalido. ¿Usted está de acuerdo en que nadie va a quedar desvalido? Desconozco la respuesta, porque a la luz de los hechos y los que ya señalaba, 330.000 personas en lista de espera quirúrgica, 2 millones esperando interconsulta en el sistema público. Si le agregamos la carga de aquellas clínicas que pudieran dejar de existir porque no van a tener los flujos financieros, ¿dónde se van a atender esos enfermos? La relación de los especialistas, que sabemos que está muy mal distribuida, es decir, se genera
un curso de acción que no sabemos dónde termina y tampoco tenemos la línea de control. De allí mi llamado responsable, sereno, a que rápidamente tomemos cursos de acción antes que llegue una situación tan límite como la que se está hoy día imaginando la Hagamos población. una cosa, ministro. Ya, ves que se me olvida que usted hace rato es que queda el ministro. Yo le digo ministro a todos los ministros. Queda como para siempre. Oiga, no. No queda como alguien dijo, le queda encaminado nada más a uno de ministro. Doctor, exactamente. Doctor Santelice, doctora Elia Molina, diputada también. La ministra Begoña Yarza se pronunció efectivamente frente a esta resolución de la Corte Suprema. Volvamos a decir que dijo la Corte. Se suspende el alza de planes, pero además se tienen que restituir las platas, no solo de los que presentaron recursos ante la justicia, de todos. Vamos a escuchar y seguimos comentando. Que no puede haber justicia para uno, para los que reclaman. Más de un par de décadas, ¿cierto?, teniendo ganancias sustantivas, sistemáticas. Ahora, el 2021 y el 2022 no han tenido ganancias. El 2020, el peor año que ha tenido Chile, las ISAPRES tuvieron ganancias. Un saldo positivo del punto de vista financiero-económico. A ver, doctora Molina, después de escuchar a la ministra Begoña Yarza, ¿usted cree que ya va a presentar algún tipo de recurso para retrotraer esta decisión de la Corte Suprema? ¿Cómo puedo saber lo que va a hacer la ministra Begoña Yarza? Yo lo único que creo que va a hacer la doctora y el gobierno y la ministra como parte del gobierno va a tener que buscar todos los mecanismos para establecer una situación que no perjudique a la gente. Tampoco que perjudique a las ISAPRES, porque tampoco hay una persecución, ni mucho menos. Hay mesas de trabajo, yo espero que en esas mesas de trabajo se logre. Ahora, que la ministra pueda hacer que se retrotraiga a la Corte Suprema, yo no creo eso. Pero sí pienso que tiene que haber medidas de mitigación, como se dice, para poder... Ahora, no nos olvidemos que, por ejemplo, las clínicas, que el doctor Santelice mencionaba, el 60% de los ingresos de las clínicas privadas viene del Estado. El Estado, lo que el Estado le compra servicios porque no da abasto, constituye el 60%, o sea que ya hay un 60% que va a aumentar seguramente al haber algún problema con las ISAPRES. No deja a las clínicas a punto de quebrar, o sea... Pero es que esa desviación, esa derivación depende por la estructura que está compuesto el mercado público y privado, es decir, 80-20. Claro, pero por eso digo, si en este momento el 60% de los ingresos de las clínicas es por el aporte de los pacientes que le atienden al Estado, bueno, al haber a lo mejor un vacío temporal de donde ponen las cotizaciones, a mí no me cabe duda que eso va a subir al 80%. Bien.